En su denuncia formulada ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Honda, la señora Yolanda López de Rubio manifestó: pasada la medianoche del 23 de abril de 1990, llegó a la casa su marido Roberto Rubio Morales y al abrirle la puerta de inmediato la cogió a golpes, diciéndole que tenía que quitarle el embargo al camión y la demanda de separación de cuerpos y bienes, pues de lo contrario la mataría, que colocaría una bomba en su casa e iría a agredir su familia, que luego procedió a romperle la ropa interior que llevaba puesta y abusó de ella sexualmente, para lo cual utilizó la mano y una linterna. Se dejó constancia que la denunciante presentaba hematomas en las piernas, la cara y el oído izquierdo. El ponente, Jorge Aníbal Gómez Gallego, ratifica la sentencia impuesta por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Honda y confirmada por el Tribunal Superior de Ibagué. La Corte casó parcialmente y en oficio la sentencia, pues dispone que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Honda omitió imponer en la sentencia la multa que le corresponde pagar al convicto Roberto Rubio Morales como parte de la pena principal. Además, a la fecha de emitida la casación, el señor Roberto Rubio Morales se encontraba aún en libertad, a pesar de contar con medida cautelar provisional en su contra, aparentemente por inefectividad de la institución competente. Con este caso tan brutal, tan fuerte, te propongo, Daniel, entonces que hablemos de esta sentencia en especial desde los tres ámbitos: el género, la violencia y los derechos humanos. Entonces, para empezar a hablar de género, en términos generales se podría definir a ambos, tanto a Roberto como a Yolanda, como personas cisgéneros, heterosexuales, de clase media colombiana, y realmente no tenemos más información sobre ellos, pero cuéntame, Daniel, ¿qué podemos hablar sobre género en este caso? El género presente en el caso debe entenderse desde su definición como categoría de análisis. Esto pues determina las relaciones de poder evidentes en el actuar del convicto, quien ejerce un excesivo control y fuerza hasta acceder a su cuerpo con tal violencia que resuelve introducir en el cuerpo de la víctima su mano y hasta una linterna. Roberto Rubio Morales es un hombre netamente machista. Su concepción de la mujer se distancia de la de un ser humano, garante de derechos y dignidad, y se acerca más a la de un objeto. En este caso, al tratarse de una mujer que en algún momento estableció un vínculo emocional, probablemente sexoafectivo, con él, le permite construir su idea de propiedad sobre Yolanda. Claro, Daniel, y esta visión finalmente es enteramente patriarcal, porque sale de una concepción donde la mujer es interior al hombre y por tanto debe someterse a él en voluntad, en acción y en deseo, y esto minimiza completamente el rol de la mujer como individuo autónomo y a su vez va a justificar actos como los que Roberto realizó contra Yolanda, además de que es una postura justificadora de violencias. Primeramente tenemos una violencia sumamente física, que son los golpes, digamos esa brutal paliza que le dieron a Yolanda, y que es una violencia que busca reducir a la víctima a través de la fuerza. Y también tenemos una violencia que hace parte del delito sexual, en donde la violencia se constituye por ser psíquica, en donde se intimida a la víctima con las amenazas que le dice que va a quemar su casa, que va a herir a su familia, y física finalmente también, porque el victimario en este caso busca reducir a través de toda su fuerza las posibilidades de oposición o de resistencia de Yolanda. Esto es muy importante, además de que tiene los elementos propios del delito sexual, que es una completa ausencia de consentimiento y el nexo de causalidad, que la violencia está vinculada al acceso hacia el cuerpo de Yolanda. También es muy importante hablar de que el delito sexual no solo el hombre infringe, digamos, esa barrera en el que traspasa la autonomía, la decisión, la libertad sexual de Yolanda con el cuerpo de él, sino que también con otros objetos, como lo hizo con la linterna. Entonces esto constituye a su vez una violencia mucho más grande y más grave. Por supuesto. Y además hay que resaltar ante todo que el actuar de Roberto, el victimario, es claramente machista. Él percibe de nuevo a Yolanda como un objeto del que puede hacer y deshacer a su antojo. Esto se ve especialmente en el orden de los hechos violentos ocurridos, para demostrarle claramente quién manda después de una intimidación verbal mediante amenazas claras, como tú lo dijiste. Después él procede a violentar su cuerpo. Este último acto es un acto reafirmativo. Lo hace para decirle de una forma no verbal que él decide sobre ella, que él con ella hace lo que se le antoje, pero además es una muestra de poder, una especie de adelanto de las consecuencias que pudiera haber si ella decidiera no retroceder en sus acciones legales, las que finalmente motivaron a Roberto a tomar la decisión de violentar a Yolanda. Yo creo que teniendo todo esto en la
mesa es importante que tengamos en cuenta el papel y el rol del cuerpo, ya que finalmente es aquí donde van a llegar a materializarse todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, porque como tú lo dices, la violencia sexual no fue hecha en el sentido estricto de la satisfacción sexual del victimario, sino que de una forma mucho más profunda y macabra es efectuada como un acto simbólico de poder y control sobre el cuerpo femenino, que busca reafirmar una noción sumamente machista, donde el cuerpo de la mujer es un instrumento del hombre y por lo tanto él puede hacer, desechar y maltratar mediante su soberana masculinidad lo que él quiera con él. Entonces es muy importante que tengamos este papel del cuerpo en la mesa, pero también, así como hablamos de esta violencia efectuada por el marido de Yolanda, debemos hablar de la violencia también que se vivió y se instauró en la institución. Primeramente, en cuanto se le da al juez la potestad de decidir el valor que tiene la confesión de Yolanda, lo cual es legal, pero es completamente reprochable porque casi que estamos diciéndole a un juez que en toda su subjetividad dé un juicio de valor acerca de un testimonio de violencia de género. A la vez hay otro punto que es violento y es intentar agrupar tanto la violencia física como la violencia sexual en una sola, cuando según el código también pueden ser evaluadas de forma separada para dar una pena y tomar una decisión objetiva, concreta y correspondiente al caso. En efecto, y me parece importante que ahora resaltemos algunos de los derechos que tanto en la sentencia se mencionan, se le violentaron a la víctima. Y quisiera empezar por mencionar el artículo 12 de la Constitución Política que dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Considerando esto, desde la legislación colombiana ya hay una violación a un derecho fundamental de la víctima. Los actos de Roberto no solo atentan contra la integridad física y mental de Yolanda, sino que además la humillan. Además, el artículo 13 dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces, según la ponencia adelantada por Gómez Gallego, el juez podría haber obrado en contra de este artículo al considerar de manera negativa el testimonio de Yolanda, lo que la pondría en condiciones netamente diferenciadas de las necesarias para que se llevara a cabo un juicio de manera más objetiva. También es necesario resaltar que la Ley 1257 de 2008, en el artículo 6, numeral 2, resalta que los derechos de las mujeres son derechos humanos, de lo que resaltamos para este caso el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de las mujeres a la intimidad y dignidad. Aunque sabemos que la fecha de sanción y casación de la sentencia, también resaltamos el artículo 7, además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a torturas o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal, siendo este el principal derecho en todo caso violado a Yolanda por todas las partes comprometidas, tanto los jueces de Ibagué y de Honda como el victimario. Creo que ya llegados a este punto podemos decir que efectivamente consideramos que este es un caso de violencia contra la mujer, ya que representa una violencia efectuada con el objetivo de menoscabar el goce y el ejercicio de los derechos de Yolanda de una forma en la que se vio afectada desproporcionadamente, tanto a manera física como mental e incluso sexual. Entonces yo creo que con esto podemos reconocer que la violencia efectuada contra Yolanda fue una consecuencia directa de un escenario privado de dominación, en donde se subordina a la víctima según unas funciones sociales, en donde lo masculino es quien ejerce papeles de poder y gobernanza en lo público, mientras que lo femenino se subyuga únicamente en el ámbito privado, en donde obedece y es sometida por lo masculino. Esto constituye el elemento sobre el cual se basa entonces esta violencia de género, en donde el victimario busca anular los derechos de la mujer. Y bueno, yo creo que para ir finalizando podemos hablar de el testimonio de la víctima y cómo fue asumido desde los jueces y bueno, desde la institución. En el proceso es importante decir que se determina que el juez va a ser quien establece los criterios sobre los cuales se le dará el valor a la confesión y testimonio de la víctima por medio de una sala crítica, que es algo totalmente viable, pero teniendo este método el juez emite juicios de valor según el análisis que él mismo efectúa con todo el material probatorio. Entonces
esto nos supone un problema, ya que puede ser una decisión que, a pesar de que he revisado todas las partes y se supone que debe ser objetiva, puede llegar a ser simplemente un juicio de valor muy subjetivo y que constituye a su vez en otra violencia hacia la mujer, ya que está casi que deslegitimizando el valor propio e intrínseco que tiene su confesión, y más aún cuando se hace desde una posición claramente de una vulnerabilidad y discriminación histórica. Entonces es así que el juez finalmente en las sentencias nos dicen que resuelve en desestimar la demanda presentada por la víctima, y que, a pesar de que esto no significa que no se haya tenido en cuenta, porque de pronto decir desestimar es una imprecisión, sí se tiene en cuenta, pero tampoco es que se tenga en cuenta del todo, porque finalmente no se accede a las demandas, a lo que estaba pidiendo la víctima. Por lo tanto, se prioriza la idea de reparación que tiene el juez como hombre sobre la idea de reparación que tiene la misma víctima sobre la violencia sufrida. Es muy importante que lo tengamos en cuenta como otra forma muy importante de violencia contra la mujer. La otra parte de la violencia que se vio a través del proceso es el intento de combinar tanto el delito, pues las lesiones personales sufridas, y el delito de la violencia sexual, cosas que no se tienen por qué juntar en una misma entidad, porque son dos entidades que pueden ser diferenciadas a través también del Código Penal. Entonces tenemos que en las lesiones personales que sufrió Yolanda hay una responsabilidad patrimonial del causante de las lesiones personales, es decir, él tiene que hacerse cargo por todas las lesiones que vinieron después, el tiempo de incapacidad y demás. Y por otro lado tenemos una violencia que constituye un delito sexual en el que, como ya se dijo anteriormente, hay tanto una violencia física y psíquica para reducir las posibilidades de resistencia de la víctima, hay una ausencia completa del consentimiento, y pues hay un nexo de causalidad, lo que ya constituye la violencia sexual. Este audio fue elaborado por Susana Alemán Vázquez y Daniel Ricardo Serrano Cárdenas para la clase de Violencias basadas en género y derechos humanos.